Listo, comenzamos con este primer espacio abierto de la segunda semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Les coloco por aquí una vez más, su grupo es M2C1G57-052. Mi nombre es Keira Navarro y es un gusto poder estar aquí con ustedes en este espacio a la distancia. Entonces, esta semana 2 comenzó desde el pasado 4 de diciembre, es decir, el día lunes, y va a finalizar el próximo domingo 10 de diciembre. Entonces, todo lo que veamos durante este espacio va relacionada con esta segunda semana, ya para que vayamos avanzando con las actividades que hay que realizar y también en qué están basadas las mismas. Así que, Armando, Claudia, Irene, Laura, muchísimas gracias por estar presente y bienvenidos y bienvenidas a este espacio. ¿Ok? Voy a avanzar a la siguiente diapositiva. La secuencia de trabajo es comenzar con la bienvenida, pasar a un objetivo, la revisión de actividades y también el plagio, por supuesto, con esta cuestión de evitarlo y de qué manera podemos evitarlo, y también las dudas y comentarios que ustedes puedan presentar con base a lo que han revisado hasta este momento dentro de su plataforma, porque recuerden que de manera primordial se revisan los recursos y una vez ya se han revisado los recursos, entonces ya podemos realizar nuestras actividades para que no sea en el orden inverso, porque si no va a ser complicado realizarlas, ¿ok? Así que tengan eso presente. Y pues bueno, nos vamos a lo que es el objetivo de esta sesión. Recuerden que lo importante de cada espacio es que tanto ustedes como yo podamos brindar aquí nuestras participaciones. Es decir, no se trata únicamente de que yo esté hablando todo el espacio y ustedes escuchen, sino también que llevemos a cabo este intercambio de información, que ustedes puedan realizar sus preguntas, responder las preguntas y viceversa para que vayamos completando esta información y construyamos este conocimiento de manera colectiva a través de toda esta dinámica que podemos llevar a cabo de manera grupal. Así que recuerden, es necesaria la participación activa dentro de este espacio. Ahora, dentro de las reglas de etiqueta, que fueron las que les comentaba desde las sesiones pasadas que ustedes han estado utilizando desde que ingresaron a Prepa en línea SET, hay que recordar que son necesarias porque de esta manera podemos mantener una organización, un orden, pero esta comunicación va a ser más efectiva a que si no las aplicamos. Dentro de este espacio que se lleva a cabo a través de esta plataforma, hay que recordar que se utiliza una herramienta para poder participar, ya que en los salones de clase, cuando alguien quiere participar, levanta la mano y aquí no todos pueden encender sus cámaras, entonces lo que vamos a utilizar como herramienta para que podamos participar de manera ordenada va a ser que utilicemos la herramienta de la manita. ¿Cuál herramienta de la manita? Recuerden que la pueden ubicar en la parte de arriba, en la parte de abajo, dentro de los tres puntitos que dicen más o dentro de las reacciones. Así que por favor, Araceli, Armando, Claudia, Irene y Laura, ayúdenme levantando la manita para que yo pueda identificar que ustedes encontraron ya la herramienta para utilizarla. Ok, ahí está ya la de Laura, Armando, Claudia, Araceli y me falta la de Irene. Bueno, creo que su compañera abandonó, así que ok. Para que vuelvan a bajarla, le vuelven a dar clic dentro de esa misma manita. Ok, entonces, Araceli, dejas tu manita levantada. ¿Tienes una duda? Ok, no, ya vi que ya la bajaste, no te preocupes. Muy bien, Irene, veo que también puedes identificar ya lo que es la herramienta. Entonces, vamos a avanzar. Recuerden en todo momento también utilizar las reglas de etiqueta porque, bueno, somos seres humanos y no siempre vamos a estar de acuerdo en las mismas cosas o tener exactamente las mismas respuestas. Entonces es importante que si vamos a encontrar un desacuerdo, sí podamos mencionarlo, pero de la manera más respetuosa posible para que continuemos con esta dinámica tranquila, ¿ok? Así que bienvenidos, bienvenidas. Tenemos por aquí esta tablita que les presenté durante la semana pasada, pero antes de empezar con ellos, vamos a pasar a que si ustedes cuentan con una duda con la que podamos partir desde ahorita, antes de que comience a explicar todo lo que se refiere a esta semana. Por favor, ¿alguna duda que tengan así como que muy puntual que pueda resolver? Mm, no,
Armando, te escucho. Para la actividad número 2 estaba yo viendo, bueno, me voy a adelantar, Ok. ¿verdad? Mejor me espero para la otra semana. Digo, para la siguiente sesión. Es que le iba a preguntar algo sobre la actividad 2 para la siguiente actividad. Actividad 4. Ajá. 4. Ok, muy bien, gracias. Aquí es importante recordar que cada una de las actividades tiene un seguimiento, es decir, para esta semana 2 ya no sería actividad integradora 1 y 2, sino 3, 4. Para la siguiente semana no sería 1 y 2 otra vez, sino que 5 y 6, ¿vale? Menciono y lo aclaro también porque de repente sí me escriben y me preguntan por la actividad integradora 1, entonces no podría responderla porque es una actividad que ya pasó, es decir, de la semana 1, ¿vale? Hay que recordar que llevan una secuencia. Muy bien, entonces, si no hay dudas ahorita, entonces vemos esta tabla. Esta tabla contiene a grandes rasgos lo que hay que realizar durante estas semanas que conlleva el módulo número 2. Cuando hablamos acerca de esto, nos encontramos que para esta segunda semana tenemos la unidad número 2, que es leer y escribir para aprender. Dentro de esta unidad nos encontramos que hay dos actividades integradoras. A su vez, también existen dos actividades formativas y también vamos a tener algunas actividades a realizar dentro de cada uno de sus espacios con su tutora, recordando que también parte de lo que se trabaja ahí es importante. Ahora, recuerden también que tenemos lo que es el foro Aprendiendo, que aquí podemos realizar nuestras participaciones. Se diferencia un poquito al que ustedes participaban cuando estaban dentro del módulo 1, pero que cada una de las aportaciones que brindan en ese espacio es bien importante porque se está trabajando de manera continua y es uno de los espacios de interacción que tienen con sus compañeros y compañeras. Ahora, para esta unidad, que es leer y escribir para aprender, vamos a dar un pasito más que sí va relacionado con la unidad número 1 que vimos la semana pasada, pero que conforme vamos avanzando vamos integrando más información con la finalidad de que cuando lleguemos a la semana de integración, que va a ser la cuarta y última semana, entonces podamos justamente integrar todo lo que hayamos aprendido durante las 3 primeras semanas. Dentro de lo que conlleva el objetivo número 2 es que el objetivo de la unidad número 2 es que podamos leer distintos tipos de textos, porque constantemente nos damos cuenta que a través de esta comunicación escrita podemos justo comunicarnos a través de la lectura, pero cuando hablamos acerca de estos textos van a contener una estructura, van a tener distintos elementos que los compongan y a su vez vamos a encontrarnos con que aunque haya textos que se parezcan, no siempre van a ser los mismos. Es decir, va a haber distintos tipos y todo tiene que ver también con cómo los vamos a comprender. ¿Por qué? Porque de repente hay personas que incluso lo podrían identificar dentro de ustedes mismos, porque a mí se me ha pasado que lean algún párrafo y terminamos de leer el párrafo y es como de, ¿qué acabo de leer? Entonces tenemos que volver a leer ese mismo párrafo para comprenderlo. Así que no se trata únicamente de leer por leer, sino más bien que podamos comprender aquello que estamos leyendo de tal manera que con nuestras propias palabras podamos explicar aquella lectura que acabamos de llevar a cabo y lo que el autor o la autora haya querido mencionar a través del mismo. Entonces, vamos a aprender a organizar estas ideas, pero también organizar todo dentro de lo que está pasando aquí para que nosotros también podamos aprender a expresarnos de mejor manera, especialmente desde la manera escrita. Así que voy a compartir lo que es la pantalla con la actividad integradora número 2 para que conforme la vayamos revisando, ustedes me mencionen si es que queda alguna duda o hay alguna aclaración que realizar, porque ya es miércoles, entonces ya avanzamos casi 3 días de esta semana y así vamos, o más bien no nos vamos retrasando con lo que hay que entregar. Así que voy a compartirles. Me indican, por favor, cuando ya lo puedan visualizar. Ya, profe, ya se visualiza. Ya Ya. se ve. ¿Ya se ve? Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos actividad integradora número 3, selección de textos e ideas aplicables.
Esta va a estar basada en la lectura, ya que cuando hablamos de la lectura vamos a tener un montón de beneficios que nos va a generar a partir de lo que realizamos, especialmente cuando se lleva a cabo ya como un hábito, como por ejemplo que podamos estimular nuestra imaginación, también que podamos llevar a cabo una mejor concentración, vamos a tener mayor empatía por aquello que vamos leyendo y además nos vuelve más creativos o creativas. Para ello vamos a ir también eligiendo los distintos textos que nos llamen la atención, porque también es válido mencionar que haya textos que quizá no nos llamen la atención y otros sí, porque finalmente tenemos distintos gustos e intereses y eso no tiene nada de malo, solamente que es cuestión de que aprendamos a identificar qué es lo que nos gusta y qué no nos gusta leer. Por eso dicen por ahí que no es que no nos guste leer, sino más bien que no hemos encontrado el libro adecuado. Así que vamos a ver que esto lo vayamos descubriendo a través de que identifiquemos qué tipos de textos son los que existen y si hay alguno que nos llama más la atención que otro. El propósito como tal de la actividad es que cada uno y una de ustedes pueda analizar cuáles son esas características de los 4 tipos de texto con la finalidad de que puedan elegir el que más les guste a ustedes y que se puedan rescatar las ideas principales. Ahora, lo que necesitamos para llevarlo a cabo es que podamos identificar una lectura de interés, emplear estrategias de lectura, es decir, cómo es que podemos comprender esa lectura que ya seleccionamos, que podamos reconocer cuál es la estructura de un texto, que podamos identificar las características de los distintos tipos de texto que hay, elaborar esquemas o resúmenes y además utilizar Internet como fuente de consulta. Así que es lo que vamos a realizar con base a esta actividad. Pero antes de continuar, ¿alguien quiere mencionarme cómo es que la lectura se encuentra presente o quizá no está tan presente en su vida cotidiana? Por favor. Irene, te escuchamos. Buenas tardes, mis y compañeros. Bueno, mi aportación sobre esto es que todos los días la lectura está dentro de mi vida, puesto que pues se utiliza en la actualidad mucho lo que es la mensajería telefónica, sobre todo ahorita que estoy un poco, bueno, estoy de viaje y pues es la forma en la que me estoy comunicando con mi esposo a través de mensajes, pues diariamente y a cada instante estoy utilizando esto. Por otro lado, también dentro de lo que es mi trabajo, pues se trata mucho de leer y de reflexionar sobre lo que estoy leyendo. Entonces, yo considero que la lectura tanto escrita como oral también es muy importante dentro de mi vida y a diario la utilizo. Gracias. Gracias a ti por participar, Irene. Ahora vamos a escuchar a Armando. En mi opinión, siento que la lectura la llevamos a todos lados, ya sea cuando vamos caminando y se nos antoja algo, vemos qué descripción es lo que vamos a comprar, o si vamos a subir al camión, vemos, por ejemplo, qué camión tenemos que leer, para dónde va el camión, si no, pues nos equivocamos. En el trabajo para poder escribir y pues leer a veces lo que nos dejan los jefes. Entonces, en base a prácticamente todo, nada más. Ok, sí, muchísimas gracias, Armando, por compartirnos tu respuesta. Ahora vamos con Claudia. Hola, buenas tardes, maestra y compañeros. Bueno, para mí la lectura es muy importante porque igual como los compañeros en todos lados la vemos, en la casa, en el trabajo, en la calle, porque sin la lectura pues no sabríamos nada. Ajá, o sea, y eso es a nivel ya, yo creo que mundial, de que si no sabemos leer, pues no somos nada sin eso. Y o sea, y es feo de que alguien no sepa leer y pues qué desesperación. Entonces, pues uno ya puede apoyar en eso, pero es la principal herramienta, yo creo que para todo ser humano, saber leer, para podernos comunicar. Ya si no sabemos escribir, por lo menos leer o identificar signos o algo, pero ya tenemos una referencia. Ya, gracias.
Gracias a ti, muchísimas gracias, Claudia. Ahora vamos con la respuesta de Laura. Buenas tardes, asesora y compañeros. Bueno, en lo personal, yo la lectura la utilizo mucho en cuanto leo en Facebook anuncios porque hago contras. Contras en alimentos, contras en derrota, o sea, cosas, ofertas que suben y pues leo la descripción para ver si efectivamente pues el producto me conviene. Entonces en esa parte es donde leo más. Y pues sería todo. Gracias. Gracias a ti, Laura, por participar. Ahora vamos con Araceli. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. La lectura nos ayuda a mejorar nuestra ortografía y a tener fluidez al momento de expresarnos. Ok, sí, muy bien. Muchísimas gracias, Araceli, por compartir esa respuesta. Cuando hablamos acerca de la lectura, justamente como vamos escuchando, cada uno va a tener la lectura en su vida cotidiana, aunque sea por un momento. Es decir, desde que, como mencionaba su compañero Armando, va a pasar a lo mejor alguna ruta y leemos hacia dónde va, o seguimos indicaciones, o a lo mejor leemos un WhatsApp, o a lo mejor alguna publicación en alguna red social, estamos leyendo. Si utilizamos, por ejemplo, o leemos el periódico, o vemos un anuncio en un espectacular por la ventana, o a lo mejor buscamos quizá algún tipo de cereal o algo así, tenemos que llevar a cabo la lectura sí o sí. Entonces, va a estar en nuestra vida cotidiana de tal manera de que podemos irla realizando como hábito. ¿Esto qué es? Sí puede aparecer por actos pequeños, de repente como leer hacia dónde va el autobús, pero poco a poco podemos ir encontrando lecturas que nos llamen la atención. Es decir, desde que veamos un libro, a lo mejor que también llevemos quizá a cabo lo que es, como menciona su compañera, una lista. Vamos a ir leyendo toda la lista de compras. A lo mejor alguien comienza a hacer la escritura propia y lo que va a estar leyendo incluso podría ser su propio diario, pero esta lectura va a ir mejorando de acuerdo a esta expresión que tenemos en nuestra vida cotidiana. Así que cada quien va a llevar su proceso. Y este mismo proceso también nos va a mencionar, dentro de lo que cabe, cómo es que podemos mejorarla. Es decir, cuáles son las estrategias que adquirimos para que esta lectura cada vez nos genere mayor comprensión y las ideas que el autor o la autora nos está brindando y nos está expresando, podamos también nosotros comprenderlas y a la vez explicarlas, pero ya no necesariamente leyendo tal cual el libro, sino explicándolo con nuestras propias palabras. Entonces, a través de las actividades de esta semana es como vamos a trabajar esa lectura. ¿Qué necesitamos? Lo que necesitamos es poder identificar la lectura de Internet. Recuerden que vamos a estar utilizando también este Internet como fuente de consulta, de tal manera de que vamos a ir diferenciando cuál es la información que nos va a ayudar para ir realizando nuestra actividad, especialmente desde la fuente y qué tan confiable puede ser, pero no. Entonces, también parte de lo que vamos a hacer es que vamos a entregar un documento de un procesador de textos en donde podamos incluir la descripción de las ideas principales, que puede ser un resumen o un esquema, de la elección de una sola de las lecturas que nos marca aquí. ¿A cuáles me refiero? Vamos a bajar hasta cómo lo realizaré para que podamos ir viendo paso por paso qué es lo que hay que realizar dentro de esta actividad. Entonces, antes de seguir, Araceli, tienes levantada aún tu manita. ¿Quieres realizar alguna pregunta? Te escucho. ¿No? Ok. No, profe, gracias. No, no te preocupes. Ok. Bueno, entonces avanzo. Vamos a ver que vamos a tener el paso número 1, que dice, elige una lectura de los 4 tipos de texto. Cuando leemos esto se puede interpretar de 2 maneras. Una, que hay que elegir solo una lectura, o 2, que hay que elegir una lectura por cada tipo de texto. Para quienes tengan esta duda, únicamente se va a elegir
una lectura de los 8 tipos que hay. Como ven, hay 4 tipos de texto y en cada tipo de texto hay 2 opciones. Entonces vamos a tener 8 opciones. De esas 8 opciones, únicamente vamos a elegir 1. No van a ser 4 en total las que elijamos, va a ser una solamente. ¿Ok? Así que para quien tenga esa duda, por si de repente se podía comprender en la instrucción que teníamos que elegir una de cada tipo de texto, no es así, solo es una lectura, ¿vale? Ok, entonces, primero vamos a elegir una lectura. Tenemos aquí 4 tipos de texto. Tenemos científico, tenemos informativo, tenemos periodístico y tenemos literario. En cada uno hay 2 opciones, así que vamos a ver, ya sea por el título o por el autor, qué es lo que más nos llama la atención para seleccionar. La que sea que ustedes elijan está bien. Recuerden que es una elección personal, entonces ya ustedes lo deciden. Segundo paso, vamos a ir a nuestro procesador de textos, vamos a abrir un documento nuevo y vamos a comenzar a escribir. Primera parte, título. Si yo elijo la opción número 2 del texto periodístico, ¿cuál sería el título? Ok, Claudia, te escuchamos. El título sería El equívoco sueco. Ok, perfecto, muy bien. Sería el equívoco sueco. Ok, vamos a ir identificando datos. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Ok, entonces, si yo ya elegí esta opción número 2, ya me dijo su compañera cuál es el título. El título va a ser El equívoco sueco. B, autor. De esta misma opción número 2, ¿quién es el autor? Araceli, te escuchamos. Domínguez Christopher. Aquí, Christopher Domínguez. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya tenemos 2 datos, el título y el autor. Vamos a ver qué más nos pide. Nos pide fecha de publicación. Ahora vamos a cambiar. Bueno, sí nos vamos a quedar aquí otra vez. Si me está pidiendo fecha, ¿cuál va a ser la fecha de publicación? ¿Alguien me puede decir? Fecha de publicación. Okay. Araceli, Guadalupe. Araceli, te Se escuchamos. me fue mi pantalla, no puedo ver, por favor. Ok, no te preocupes. Laura, ¿cuál sería la respuesta que tienes tú? En el 2016. 2016, ok. Muchas gracias. Armando, ¿cuál era la fecha que ibas a mencionar tú? 19 del 2016. 19 del 2016, ok. Justamente, aquí vamos a hacer una aclaración, ¿vale? Cuando vemos esta referencia, nos vamos a encontrar con que primero nos aparece únicamente 2016. Y aquí abajo nos aparece octubre del 2016. Entonces, si ahí hay 2 fechas, ¿cuál pongo? Me puedo confundir con eso, pero vamos a tener en cuenta que cuando se coloca la fecha de publicación, únicamente va a ser el año, ¿ok? Únicamente el año. Entonces, dentro de esta, que es el equívoco sueco, va a ser 2016, ¿ok? Y ya. Ese va a ser el año, porque esta parte que dice consultado de es la fecha en que se consultó justamente esa información en esa página. Entonces, ¿qué hago, por ejemplo, si yo decido elegir El Principito? ¿Cuál sería mi fecha de publicación? ¿Quién me dice? Armando, Sin fecha, sin fecha. Ok, ¿cómo supiste ese dato, Armando? porque adelante tiene S.F. Ok, correcto, muy bien.
De igual manera, como menciona su compañero, vamos a encontrarnos dos datos. SF y abajo dice 9 de noviembre del 2017. El Principito no fue publicado el 9 de noviembre del 2017. El Principito fue consultado por Prepa en línea CEP, es decir, se tomó ese recurso. Por eso es que se menciona la fecha. SF significa sin fecha. Tenemos dos opciones. Le pongo SF o puedo utilizar el internet para buscar cuál es la fecha en la que se publicó El Principito. Pero díganme una cosa, si yo busco en internet cuándo se publicó El Principito, ¿debo colocar una referencia en mi trabajo? Sí, Miss. Ok, muy bien, muchas gracias. Correcto, sí. Voy a colocar una referencia porque la información que estoy colocando en mi trabajo no surgió de mí, sino que la busqué y me brindó esa información otro autor u otra autora. Entonces voy a darle el crédito por brindarme ese dato que no tenía. Ok, así que sí, se va a colocar una referencia dentro de mi trabajo. Entonces ya llevamos aquí 3 datos, ya llevamos título, llevamos autor, llevamos fecha de publicación. Si yo decido elegir la inteligencia artificial no es como la pintan, ¿qué tipo de texto es? La inteligencia artificial no es como la pintan. Ok, Claudia, Texto científico. texto científico. Ok, muy bien, muchas gracias. Armando, ¿cuál era tu respuesta? Científico igual. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, justamente, muy bien los dos. Vamos a encontrarnos con que para saber qué tipo de texto es la opción que estoy eligiendo, justamente en la primera columna dice tipo de texto y adelante dice lecturas. Entonces solamente tengo que ver en qué columna o si es la 1 o la 2 que está ubicada la opción que yo elegí. Si elijo, por ejemplo, cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina, otra vez me voy a esta primera columna, subo, veo que dice tipo de texto y cómo llego a la conclusión va a ser informativo. Entonces, ya tengo hasta ahí esos datos. Ya tengo título, tengo autor, tengo año de publicación, tengo tipo de texto y ahora, recuerden que les mencionaba que primero hay que revisar nuestros recursos porque si no nos vamos a sentir un poco perdidos. Bueno, ok, sí, esta actividad y este cuadro me está diciendo que es periodístico, pero que es un texto periodístico. Entonces, para saber eso, primero debo de haber revisado los recursos de la prepa en línea CEP. Es decir, voy a entrar a mi aula, voy a ver tipos de texto y entonces voy a percatarme que existen distintos que contienen varias características. Esas características son las que voy a colocar aquí, porque me está pidiendo las características de ese tipo de texto. Por ejemplo, el literario, ahí le voy a poner cuáles son sus características. Si pongo uno periodístico, cuáles son las características del periodístico y así con el tipo de texto que seleccione. Por último, voy a colocar ideas principales del texto, mínimo 3. Para ello, recuerden que hay que hacer una lectura de comprensión, es decir, si en mi texto son 10 páginas, voy a leer las 10 páginas. Si son 15 páginas, voy a leer 15 páginas. No se trata de ir salteando párrafos, que de repente puede dar a lo mejor un poquito de flojera o a lo mejor hasta nos da sueño considerando que hace frío, ¿verdad? Pero si eso pasa, pues nos despejamos tantito y ya luego volvemos a leer para que quede bastante bien comprendida la lectura que estamos llevando a cabo. Ok, ahora, antes de continuar, Claudia, veo tu manita levantada. ¿Tienes alguna duda? Ok, muy bien, gracias, Claudia. Entonces, Ya, ahora, gracias. sí, no te preocupes, ya tenemos hasta el E, F, perdón. Ahora vamos a pasar a la tercera parte. Y esto es que vamos a elaborar un esquema o un resumen de la lectura. Puede ser un esquema o un resumen. No estamos obligados a hacer los dos, sino que ustedes piensen muy bien. Si vamos a realizar un esquema, hay que mantener la estructura de un esquema. Por ende, si vamos o decidimos realizar un mapa conceptual, entonces hay que procurar que el mapa conceptual sea correcto.
Es decir, si yo coloco 4 cuadrados que tengan un montón de información, no va a ser un mapa conceptual, porque no va a tener la estructura correcta. Debe ser por conceptos, debe tener conectores, etcétera. Entonces, hay que cerciorarnos que la estructura de eso que estamos realizando sea correcta, que no sea al azar. Si es, por ejemplo, un diagrama de flujo, tampoco vamos a elegir figuritas al azar para realizarlo, porque recuerden que dentro de un diagrama de flujo, cada figura tiene su significado. Entonces, es importante que revisemos eso. Y si vamos a hacer un resumen, pregunta para ustedes, ¿qué comprendemos que es un resumen? Irene, te escuchamos. Es sacar las ideas principales de lo que leímos, del texto que leímos. Ok, sí, es parte del resumen. Gracias, Irene. ¿Alguien más? Ok, pregunta. ¿El resumen que hagamos va a ser copiando y pegando párrafos del texto que estamos leyendo? ¿O cómo vamos a hacer nuestro resumen? Con nuestras propias palabras. Con nuestras propias palabras. Ok, muy bien. Muchas gracias. Por ahí alguien habló. Recuerden que hay que levantar la manita, así que ya no vi quién participó, pero en efecto, es con nuestras propias palabras. Recuerden que vamos a realizar un resumen, pero explicándolo nosotros. Es como cuando nos cuentan que pasó algo en nuestra colonia. Entonces, cuando le contamos a alguien más, no utilizamos exactamente esas mismas palabras que alguien nos dijo, sino más bien que con nuestras propias palabras explicamos lo que ya nos contaron. Así que eso es lo que va a suceder también a través de un resumen. El autor o autora nos está contando algo, nos está expresando algo, nos está dando sus ideas. Cuando nosotros resumamos, vamos a explicar qué fue lo que comprendimos de ese autor o esa autora, ¿vale? Y de esta manera, entonces, vamos a estar utilizando nuestra propia expresión, ya no la del autor o autora como tal, así textual, sino más bien que vamos a encontrar estas maneras de comunicarnos nosotros. Ahora, ya que haya terminado mi esquema o mi resumen, entonces ya voy a escribir un párrafo de entre 5 y 10 líneas en el cual yo describa por qué me interesó la lectura. Si a lo mejor me llamó la atención el título o quizá me llamó la atención en dónde está publicado. A lo mejor ya había leído un trabajo de ese autor y por eso quise leer otro. A lo mejor ya había escuchado una de esas palabras, como por ejemplo submarino, y me llaman la atención los submarinos, entonces por eso lo quise leer. Por la razón que haya sido, es lo que vamos a colocar aquí, porque finalmente fue lo que nos llevó a elegir ese texto. Una vez que hayamos terminado el cuarto paso, nos vamos al quinto, en el cual vamos a escribir 3 estrategias de lectura que hayamos utilizado para realizar la actividad. Y por último, 2 nuevos conocimientos que hayamos adquirido desde esa lectura de el tipo de texto que hayamos elegido. Es decir, qué nuevos conocimientos se nos quedan a partir de lo que acabamos de leer. Vamos a guardar el archivo con apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M02, S2, A y 3 y listo, habremos concluido nuestra actividad. Ahora, ¿queda alguna duda? Araceli, ¿cuál es tu duda? Profe, por ejemplo, yo elegí la lectura de La noche boca arriba, pero no tiene fecha. ¿Se le pone sin fecha o lo podemos buscar en internet? Ok, lo vuelvo a mencionar. Es que Cuando como aparece SF, lo que vamos a hacer es colocarle SF o, como recordarán, en la parte de arriba nos menciona que algo que podemos hacer es buscar información. Aquí lo menciona.
Dentro de ¿qué necesito? Dice utilizar Internet como fuente de consulta. Entonces, si esta referencia no me está proporcionando el dato, voy a buscar esa información en Internet, en fuentes confiables, pero voy a colocar una referencia para darle crédito al autor o autora que me dio ese dato que yo no tenía. Ah, ok. Gracias, profe. Por nada. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Ninguna? Ok, entonces voy a dejar de compartir y voy a pasar a lo que es la actividad integradora número 4. Me indican cuando puedan verla, por favor. Ya, mis. Ya, profe. Ok, entonces nos encontramos con que esta ahora sí con lo que es el resumen. Entonces, creo que vamos a tener ahora sí un poquito más claro qué es un resumen, porque ya habremos realizado la actividad integradora número 3. Entonces, si en la actividad integradora número 3 ustedes decidieron realizar un resumen, cuando pasen a esta actividad integradora número 4, digamos que ya habrán llevado esa primera práctica de llevar a cabo un resumen. Así que quizá ya no sea tan complicado. Si ustedes eligieron un esquema, entonces va a ser la primera vez que realicen un resumen dentro de este módulo. Ahora, este resumen nos ayuda para que podamos comprender las ideas de un autor. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a extraer lo más importante del escrito, pero sin perder la idea original del autor que estamos leyendo. Con esto vamos a demostrar que comprendimos el texto y que tenemos esta capacidad para que podamos redactar uno nuevo, porque finalmente esto nos va a brindar estas habilidades para que a través de nuestra propia escritura podamos expresar aquello que ya leímos, pero tomando como base justamente lo que acabamos de leer. El propósito de esta actividad es que podamos identificar una lectura que sea de nuestro agrado con el objetivo de que podamos elaborar un resumen. Entonces, nuevamente, cuando llevemos a cabo esto, vamos a seleccionar lo que es una sola lectura. Entonces, vamos a ver que lo que necesitamos para llevarla a cabo es identificar ideas principales y secundarias. Nuevamente, vamos a identificar una lectura de su interés. Vamos a escribir un resumen. Para esta ocasión no nos pone como opción un esquema, solamente resumen. Vamos a, por supuesto, redactar con buena ortografía y utilizar herramientas para grabar video o audio, así como exponer de manera oral. De igual manera, vamos a estar organizando nuestros tiempos para redactar los textos. Entonces, vamos a avanzar al que entregaré. Recuerden que esto es como un breve resumen de la actividad que vamos a entregar en sí, así que procuren no quedarse únicamente aquí, pero vamos a revisarlo. Un documento en procesador de textos en el cual coloquemos un resumen de una obra literaria. Vamos a colocar un enlace a una grabación de un audio o video exponiendo lo que escribieron. Entonces, para realizarlo, como recordarán, en la actividad integradora número 3 no descargamos ningún documento. Directamente nos fuimos a lo que es, o bueno, se van a ir a lo que es su procesador de textos y van a abrir un documento nuevo y ahí van a colocar todo lo que acabamos de ver. Pero para esta actividad integradora número 4 sí nos da un documento editable. Entonces no vamos a empezar desde cero, únicamente vamos a descargar un documento. Primero vamos a seleccionar uno de estos 3 textos, ¿ok? Uno de estos 3. Una vez que ustedes hayan seleccionado uno de ellos, vamos a descargar el documento. Para descargarlo nos vamos a 2. Descarga el documento. Van a colocar el puntero en caso de que estén en una computadora sobre la palabra el resumen y se va a descargar. Entonces, eso es lo que ustedes van a abrir.
y a continuación les voy a presentar el documento para que podamos revisar lo que hay que realizar del mismo. Solo denme un momentito, por favor, para que les comparta la ventana y en cuanto a ustedes les aparezca, me lo indican, por favor. Ya. Está, profe. Ya se ve. Muchas gracias. Entonces, aquí verán, dice semana 2 de la información al conocimiento, unidad 2, leer y escribir para aprender, actividad integradora número 4. Y aquí menciona el resumen, nombre y autor del texto elegido. Entonces, aquí abajo vamos a colocar justamente cuál fue el texto que seleccionamos y el nombre de ese autor. Después vamos a colocar por qué la seleccionaron. Aquí nuevamente van a describir si fue por el título, si a lo mejor ya habían leído algo del autor y decidieron también volver a leer algo más, o a lo mejor quizás seleccionaron la opción al azar, o a lo mejor les llamó la atención el año en el que se publicó, o a lo mejor ya habían oído acerca de ese texto y decidieron leerlo completamente. Entonces, por la razón que ustedes lo hayan elegido, ahí lo van a escribir. Después, vamos a realizar una tarea de investigación. Vamos a utilizar el Internet como fuente de información. Recuerden, por favor, cuidar las fuentes de las que eligen la información. ¿Para qué? Para que sea confiable. Por ejemplo, no podemos buscar en lo que son páginas que puedan ser editadas por cualquier persona. Por ejemplo, Wikipedia. ¿Por qué? Porque si alguien decide meterse a Wikipedia y editar un dato y lo copiamos y pegamos, vamos a estar escribiendo a alguien algo que alguien decidió escribir y que a lo mejor no es un dato correcto. Entonces, procuremos no utilizar ese tipo de páginas, por favor. Ahora, lo que vamos a llenar dentro de estas tablas son los contextos del autor, el familiar, el académico, el económico, el político, cultural y bélico. Dentro de esta descripción vamos a colocar lo que averiguamos desde nuestra investigación, ya sea con citas, con paráfrasis o lo que hayamos comprendido. Pero recuerden que como esta información va a estar basada en algo buscado en Internet, entonces lo que hay que hacer es colocar referencias, porque nos estamos basando en la información de otro autor para rellenar estos espacios. ¿Alguna duda hasta el momento? No voy a desmentir ninguna de las palabras. Armando. Sí, Miss, ¿las referencias dónde se van a poner? ¿Adelante o en algún lugar en especial del documento? Se pueden colocar hasta el final, si es lo que Ok. deciden. Entonces ahí está bien para que no interrumpan la estructura del documento que ya viene como tal. Entonces pueden ser al final. Gracias. Pueden ser también al pie de página. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí podemos colocar las referencias. Y después de que hayamos terminado con esta tablita de los ámbitos del autor, nos vamos a responder las preguntas. Primero, ¿cuál es la idea principal? Recuerden que para llevar a cabo esto hay que leer primero el texto. ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a colocar lo que hayamos leído antes, pero sin haber terminado todo el texto. Así que siempre, por favor, hay que llevar a cabo la lectura para completar la información que nos está pidiendo la actividad. Ahora, ya coloqué mi idea principal, ahora voy a colocar mis ideas secundarias. Estas ideas son las que van a derivar precisamente de la idea principal, es decir, lo que surge a partir de esa idea principal. Después voy a colocar las palabras clave. ¿Comprendemos lo que es una palabra clave? Es decir, ¿a qué se refiere la palabra clave? Armando. A ver si estoy bien. Es la que envasa prácticamente todo el contexto de que está hablando la lectura. Sí, Es como justamente. una palabra detonadora. Sí, una o varias.
Una o varias. Muchas gracias, Armando. Sí, justamente tiene que ver con estas palabras que con verlas nos damos una idea de qué está hablando el texto. Es decir, como las palabras que suelen repetirse con más frecuencia y los temas en los cuales está alrededor la lectura en sí. ¿Queda claro entonces qué son las palabras clave? Ok, muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Veo por ahí encendido el micrófono de Gisette. Gisette, ¿tienes alguna duda? Ok, muy bien. No, asesora, todo bien. Ok. Entonces, avanzo. Después de que tenemos ya nuestras palabras clave, vamos a describir de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. Es decir, ¿para qué consideramos que el autor está llevando a cabo ese texto? Es decir, ¿cuál es su intención? ¿Cuál es la finalidad de hacer ese texto? Porque eso también nos va a decir bastante de la lectura. Entonces, lo que vamos a llevar a cabo es, a través de la lectura, identificar cuál fue su intención mientras estaba escribiendo ese texto. Por supuesto que quizá con exactitud no la vamos a saber, pero nos podemos ir dando una idea de por qué es que está escribiendo lo que está escribiendo. Y una vez hayamos concluido, ahora sí vamos a pasar al resumen. El resumen va a ser de una cuartilla. Como ven, es Arial 11, ¿ok? No es para colocar una letra más grande o una más pequeña. Únicamente la vamos a dejar así en Arial 11 y va a ser una cuartilla. Tampoco es como que vayamos a dejar varios espacios entre sí para que se incremente, sino que vamos a ir escribiendo tal cual. Ahora, vamos a cuidar la manera en la que acentuamos, los signos de puntuación, los tipos de palabras que seleccionamos que ustedes pudieron identificar a través del relato de su vida durante la primera semana, que fue en la actividad integradora número 2. Entonces, es lo que vamos a ir relacionando dentro de lo que es este resumen. Recuerden, por favor, ¿un resumen puede incluir citas? Sí. ¿Puede incluir paráfrasis? Sí. Pero vamos a colocar nuestras referencias, porque si no, nos colocamos en un nivel de plagio 1. Entonces, para evitar eso, vamos a colocar las referencias de acuerdo al manual que nos proporciona la plataforma, que está justamente ahí en sus aulas. Entonces, ténganlo bien presente, por favor. Una vez que hayamos redactado nuestro resumen y ya hayamos visto que sí cumple con el mínimo, con la extensión, perdón, de una cuartilla, vamos a pasar al siguiente, que es la exposición de ese mismo resumen escrito a través de un audio o video. Ojo, no se trata de que leamos, no se trata de que yo al terminar mi escrito automáticamente me ponga a leerlo y lo grabe así como así. Lo que tengo que hacer es, primero, como ya pude comprender la lectura y recuerden que hablamos la semana pasada para justamente trabajar con esta parte de la oralidad, entonces vamos a trabajar con la manera en las que nos comunicamos. Y esto es cómo vamos a actuar con nuestra voz, con el volumen de nuestra voz, las palabras que seleccionamos, la velocidad que utilizamos para hablar y que esta sea una manera eficiente de comunicar nuestras ideas. Esto basado en el resumen que acabamos de realizar, es decir, el resumen escrito. El audio o video debe durar entre 2 y 3 minutos. Vamos a tener una introducción, ahí van a comenzar mencionando su nombre, la actividad y el propósito de la exposición que están llevando a cabo. Después van a realizar la exposición del resumen, en el cual, recuerden, no se trata de que lean lo que escribieron, sino que puedan explicar con sus propias palabras, con mucha espontaneidad, lo que acaban de leer. ¿Por qué? Porque van a estar retomando
elementos que componen ese escrito que ustedes llevaron a cabo, es decir, el resumen. Y su resumen está basado en la lectura que acaban de llevar a cabo y que comprendieron. Así que vamos a estar trabajando en la manera en que nos comunicamos de manera oral. Por último, vamos a colocar cuál es la conclusión a través de que indiquemos cuál es la intención del texto que leímos. Recuerden que la intención ya la escribimos también aquí arriba y no es que como tal lo leamos porque va a estar en este último apartado, pero que sí recordemos qué fue lo que escribimos y cómo podemos verbalizarlo. Después vamos a colocar un nuevo aprendizaje que hayamos adquirido con base a esa lectura y finalmente vamos a subir ese audio o video a una nube y vamos a generar un enlace. Recuerden que el enlace tiene que ser público porque si no, no voy a poder verlo u oírlo. Entonces, procuren que cuando chequen la privacidad de su video o audio, justamente sea compartido para elementos de prepa en línea CEP o para cualquier público que tenga el enlace, porque si me mandan el enlace pero no tiene ese permiso, no lo voy a poder visualizar o escuchar. Entonces, es importante que nos fijemos en la configuración de la privacidad. Incluso, si hicieron un video en YouTube, pueden copiar el enlace y el enlace que obtuvieron lo van a colocar en este recuadro. Es decir, van a bajar y van a escribir www y ya. Todo lo que ustedes tengan de el enlace. ¿De acuerdo? Y listo. Si tienen acá referencias con algo que ustedes investigaron, entonces después del enlace abajo ya colocan sus referencias. ¿Ok? Porque recuerden que estamos trabajando con un autor, estamos trabajando investigando los ámbitos del autor, entonces sí va a ser necesario que se coloquen sus referencias. ¿Alguna duda hasta el momento? No. No, Ninguna duda. Ok, muy bien. Creo que no, Miss. ¿No? La duda que tenías, Armando, ya la resolviste porque a lo que entendí era de la actividad integradora número 4. Sí, de hecho, ¿cómo se llama era eso? Principalmente lo que acaba de usted de mencionar. Si teníamos que leer textualmente lo que habíamos resumido o decirlo con nuestras propias palabras, o sea, resumir más todavía lo que estamos resumiendo, ¿no? O explicando. Sí. Esa era mi duda. Ok, Armando, gracias por tu duda. Sí, vamos a utilizar, ahora sí que podemos irnos guiando un poco a través del resumen que acabamos de escribir, pero la intención es que no sea leído como tal, sino más bien que vayamos, digamos que no improvisando porque es algo que ya sabemos, que ya leímos, pero que sí la manera en la que estamos comunicándonos es como si estuviéramos llevando a cabo una exposición. ¿Por qué? Porque estamos trabajando esa manera en la que nos comunicamos oralmente, con el volumen, con la forma en que estamos expresándonos, las palabras que utilizamos, que de repente trabajemos también la respiración, porque hay personas a las que se les va el aire cuando están hablando o que cuando están nerviosas comienzan a hablar súper rápido. Entonces es algo que se tiene que trabajar, ¿vale? Así que no es leído, es que ustedes sean espontáneos con lo que están mencionando, basándose en lo que acaban de leer. Y cuiden el tiempo también. Recuerden que aquí tiene una duración. Si ustedes se exceden por unos segundos, aquí recuerden que nos está mencionando que tiene que ser de 2 a 3 minutos, por si alguien tiene esa duda. Si, por ejemplo, su audio dura 3 minutos con 5 segundos, pues no hay como que gran diferencia. Si dura 3 minutos con 10 segundos, son 10 segundos. Pero si dura 7 minutos, entonces sí ya habría mucha diferencia. Y recuerden, por favor, que tenemos la rúbrica, es lo que les voy a presentar a continuación. Cada actividad integradora va a tener una rúbrica. Estas rúbricas nos van a ayudar a guiarnos para saber qué es lo que ya tenemos de nuestra actividad y lo que estamos mandando.
porque la calificación que yo les coloco no es como que se me ocurra de la nada o que diga, ay, este trabajo está bonito. Porque sí, la creatividad se podría calificar, pero dentro de esta actividad lo que también va a calificarse es la duración, que el audio se pueda abrir, que se puede escuchar, etcétera. Entonces, les voy a presentar lo que es la pantalla con las rúbricas para que quede un poquito más claro de dónde se obtienen las retroalimentaciones y también porque de repente la calificación que tienen puede bajar. Así que un momentito. Vamos primero con esta. Ok. Como verán, esta es la actividad integradora número 3. Lo que van a hacer es bajar, 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 bajar. Y aquí dice, ¿cómo se evaluará? Y dice, la valoración de tu actividad se realiza con base en la siguiente rúbrica, que incluye los elementos que tu asesor virtual tendrá en cuenta. Y cuando ustedes pasan el cursor encima de rúbrica y le dan clic, aparece la rúbrica. Entonces, ¿qué vamos a ver que tenemos aquí? Tenemos criterios de desempeño y tenemos también niveles. Tenemos experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo y no valuable. Dentro de estos criterios que vamos a estar evaluando es el cognitivo, actitudinal, comunicativo, pensamiento crítico y también plagio. Entonces, aquí nos encontramos con el nivel cognitivo, en el cual nos indica que vamos a estar en experto si elaboramos un documento que contenga título, autor, fecha de publicación, tipo de texto, características, ideas principales, las razones, menciona 3 o más estrategias y menciona 2 o más conocimientos que aplicó. Y entonces, para ver lo del video o audio, vamos a bajar. Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. Perdón, esa sería hasta la 4. Aquí únicamente estamos viendo la de la 3 y aquí nos indica si tenemos el 100%, pues nos podemos colocar en experto. Si es menos del 60, nos vamos a tener que colocar en requiere apoyo. Y así vamos a ir viendo cada una, si tenemos errores o no ortográficos. Si no tenemos errores, nos vamos a colocar en experto. Si no, va a ser capacitado con 1 a 3 errores. Si se exceden las líneas solicitadas, por ejemplo, que sea más de una cuartilla, a lo mejor, entonces se va a colocar aquí. Y también vamos a expresar dentro de esta parte lo del pensamiento crítico que tiene que ver con nuestras estrategias de estudio, de lectura, que ya hemos explicado las razones que muestran los distintos elementos de análisis, entre otros, pero todos siempre basándonos en la rúbrica, porque la rúbrica es lo que nos va a dictar qué debe contener nuestra actividad completamente para obtener cierta calificación. Porque incluso, como lo ven ustedes, aquí abajo aparece cuántos puntos se dan. Pero si, por ejemplo, alguien comete plagio en nivel 1, entonces se le descuentan 10 puntos y además no se le permite entregar nuevamente su actividad. Así que eso es lo que hay que ir visualizando, es decir, lo que respecta a las rúbricas. En la actividad integradora número 4 vamos a hacer lo mismo. También vamos a bajar, bajar, bajar y tenemos aquí cómo se evaluará. Entonces, nuevamente dice, la valoración de tu actividad se realiza con base en la siguiente rúbrica, que incluye los elementos que tu asesor virtual tendrá en cuenta. Entonces, aquí le damos clic en rúbrica y nuevamente se va a abrir nuestra rúbrica. Y aquí otra vez vamos a tener todos los niveles y vamos a tener también lo que respecta a qué parte nos encontramos. Entonces, ahora aquí sí nos menciona algo. Por ejemplo, en esta actividad habla acerca del audio o video. Y aquí en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el sexto párrafo nos dice que vamos a estar en experto si grabamos un video o un audio de la duración requerida. ¿Ok? Entonces esto sería que dure los minutos que nos está marcando la actividad, que incluye introducción, exposición y conclusión y además lo comparte en la nube y comparte la liga del documento. No directamente el video o audio, sino que la sube a la nube y comparte el enlace. ¿Qué es lo que me puede fallar? Bueno, a lo mejor grabé un audio de la duración requerida,
Voy a exponer de manera oral, pero no voy a incluir a lo mejor introducción, exposición y conclusión. Entonces estaría en aprendiz. Pero si grabo un video o un audio, no respeta la duración requerida, no se identifican los 3 apartados de introducción, exposición y conclusión, entonces me van a colocar en requiere apoyo. Y si hago menos que eso, me van a colocar en no valuable. Entonces, es lo que yo tengo que ver a lo largo de la elaboración de mis actividades, que éstas coincidan con lo que está solicitando la plataforma. Nuevamente aquí, por ejemplo, en comunicativo, igual dice el video audio tiene alta calidad y su discurso oral es fluido y comprensible. En cambio, puede que aparezca otra cosa. La calidad del video o audio y la fluidez de su discurso dificultan la comprensión. Entonces, eso también se evalúa al momento en el que se escuchan sus audios. Así que recuerden tomarse su tiempo, su espacio, un lugar donde no haya mucho ruido, un lugar donde estén tranquilos o tranquilas, que no se pongan tan nerviosos para que puedan grabar de la mejor manera posible. ¿Queda claro? ¿Queda alguna duda? ¿Algo que pueda resolver? Todo claro. Todo está Gracias. claro. Todo ok, Miss. Todo bien, gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Ok, les estoy presentando nuevamente para que ya vayamos cerrando con este espacio. Denme un momentito. Ok, listo. Entonces, ya es miércoles. Recuerden que para esta semana sí podría haber una extensión de tiempo únicamente si hay un motivo que lo justifique, ¿vale? Porque recuerden que algo que se mencionaba y que estoy segura que le han mencionado sus asesores anteriores o asesoras es que hay que entregar actividades con cierto tiempo de anticipación porque la plataforma se puede de repente saturar mucho. Entonces, si hubo alguno o alguna de ustedes que se esperó hasta el último momento para enviarla y no se pudo, no sería como tal un justificante. Si hay alguien que estuvo enfermo o a lo mejor tuvo problemas dentro de lo que es la luz o el internet o algo parecido o con su equipo, entonces sí se considera que se pueda dar la extensión. En dado caso de que no sea así, es muy difícil, ¿vale? Y solo es a lo largo de estas semanas. En las últimas ya no se brinda ninguna extensión de tiempo bajo ninguna circunstancia. Entonces, vamos a revisar la rúbrica, vamos a ver esto de las extensiones de tiempo, vamos a checar recursos, pueden ver los recursos adicionales dentro del foro de novedades para que puedan avanzar. Y, nuevamente, ¿alguien tiene alguna duda que pueda resolver? Ninguna, todo claro, asesora, muchas gracias. Ok, ninguna. Todo claro, Miss. Gracias. Gracias a ustedes. Ninguna, gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, listo. Terminamos con lo que es este primer espacio abierto. El próximo sería el día viernes. Y si tienen alguna duda, por favor, me la comentan a través del chat dentro de lo que es la plataforma o a través de un correo. Recuerden que son hasta 24 horas hábiles para responder esta pregunta o la participación que estén llevando a cabo y que son 72 horas hábiles para evaluar sus actividades máximo. ¿Ok? Entonces, ahí se los dejo para que, bueno, ustedes puedan continuar con sus actividades de su vida cotidiana y les deseo muchísimo éxito. En caso de que pueda apoyarles con algo, me pueden escribir o se esperan a la sesión del viernes, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Ya sabe la hora del viernes, Miss? La hora del viernes, eso era lo que estaba revisando porque tengo un empate, pero voy a publicar mañana la invitación. Gracias. Ujú. Ok, entonces, si no tenemos ninguna duda por el momento, vamos a comenzar a desconectarnos para que hagan sus actividades de la tarde. Muchísimas gracias por asistir y excelente tarde noche. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, asesora. hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.